están, amigos? Sean muy bienvenidos aquí a su programa Más de su Palabra. Estamos contentos de que puedan abrir la puerta de su hogar para compartir la voz del Señor que llama a nuestros corazones. En esta ocasión vamos a estudiar una comunidad de siervos, un tema muy interesante. Tiene que ver con la vida cristiana de todos los días. Y quiero dar también la bienvenida a nuestros acompañantes para este estudio. Se encuentra con nosotros Gastón. Bienvenido, Gastón Hoyo. Muchas gracias. ¿Cómo te va, Miguel? También se encuentra con nosotros Franz Cruz. Bienvenido, Franz. Gracias, hermano Miguel. Bueno, ¿qué les parece si antes de abrir la palabra del Señor hacemos oración, Gastón? ¿Cómo no? Querido Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, como hemos dicho también recién, que tu Santo Espíritu nos guíe para poder hacer tu voluntad, para poder decir las palabras que puedan impresionar las mentes del oyente, Señor. Tiene gente sincera que está buscándote, ayúdanos a nosotros a poder ser la luz que tú necesitas para entender los versículos bíblicos de los que vamos a tratar, Señor. Te pedimos el perdón de todos nuestros pecados y que nos dirijas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros pensamos, imaginamos el mundo en que vivimos, nos vamos a dar cuenta que los gobiernos no sirven a la patria, sino que se sirven de ella. Sin embargo, como nos dice Hebreos 11, nosotros pertenecemos a la patria celestial. ¿Es ser servidos o servir? Ese es la diferencia entre el gobierno de Satanás, el gobierno del mundo y el gobierno de Dios. El reino de Dios es el servicio. Y nosotros lo podemos ver en la vida de Cristo. Y como vamos a darnos cuenta que la vida de Cristo es un ejemplo para el cristiano, que es un embajador de Dios en este mundo. Quiero que me acompañen a leer Hebreos capítulo 10, versículo 23, que nos dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La iglesia es una comunidad, y el propósito de la comunidad, del pueblo de Dios, es el servicio. Ahora, yo quiero preguntar a nuestros televidentes. Hemos tenido muchos estudios acerca del servicio, pero te pregunto, hasta aquí, ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Has sanado a algún enfermo? ¿Has visitado a los huérfanos, a las viudas? El preso. ¿Al preso? ¿Has cubierto al desnudo? Sinceramente, ¿o te encuentras en la situación, en el estado laodicense, miserable, pobre, ciego y desnudo? Esta es una contradicción, es una diferencia, lo que Dios quiere y lo que a veces nosotros queremos. Pero en este estudio vamos a ver que Dios nos ha llamado para ser agentes de cambio. ¿De qué manera podemos ser ante la sociedad luz o la sal de este mundo? Gastón. Creo que muy importante es el versículo de memoria que dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahí arranca. Está hablando de mantenerse en lo que hemos creído, en lo que hemos leído, y de no fluctuar. ¿Por qué? Porque hoy vemos que hay cantidad de vientos de doctrinas diferentes. Y acá nos tenemos que mantener en el escrito está. No es lo que a mí me parece. Y el mantenerse ya es una gran virtud, porque al tiempo que se vive hoy, como vos bien dijiste también cuando empezaste, que hoy la gente está para servirse. En Argentina se llamaba honorable Cámara de Diputados porque era honorable porque trabajaban a honoris causa. ¿Qué quiere decir? Trabajaban gratis los diputados antes. ¿Y ahora? Ahora anda a preguntarles si trabajan gratis. Y se regulan los sueldos de ellos. O sea, estamos hablando de que el mundo entero cambió en muy poco tiempo. Esto también demuestra que la venida del Señor Jesucristo es pronta. Porque cuando una sociedad se degrada con semejante velocidad, es porque algo importante está por pasar.
Así como el clima se degrada con una velocidad tremenda, también la sociedad se está degradando de una forma terrible. Entonces tenemos que mantenernos firmes primero y principal en lo que hemos creído, en lo que hemos leído, en esta comunión con Dios, porque la clave también acá, ¿cuál es? La comunión con Dios, porque para ser siervo no es que yo vengo a decir yo soy siervo y ahora empiezo a servir, y ahora voy y busco a aquel, y busco al otro, y busco al que está más allá. En realidad primero tenemos que saber que nosotros nunca vamos a saber quién es el que tiene la verdadera necesidad. Cristo sí lo sabía, pero nosotros no lo sabíamos. Pero a su vez Cristo, ¿por qué lo sabía? Lo sabía por obra y gracia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba en él. Entonces él iba a los lugares que era necesitado y él sanaba a la gente que necesitaba de sanidad. En el mismo caso nosotros tenemos que hacer esa aplicación. Nosotros tenemos que ser agentes de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo está en mi vida y yo le pido a Dios, Señor, llévame al necesitado, Él te va a llevar. Como hablaba con un hermano el otro día, si vos querés dar estudio bíblico, lo único que tenés que hacer es ponerte en comunión con Dios y decirle, Señor, dame un estudio bíblico. No tenés que salir a buscarlo. Te lo va a traer. ¿Se entiende? Parece mentira. Hay veces que lo vas a conseguir buscándolo, hay veces que lo va a conseguir otro y te lo va a pasar. Dios tiene 1000 maneras diferentes, pero la realidad es que si nosotros no tenemos una comunión verdadera con Dios, esto de ser siervo es toda una mentira. Si es algo que nace de mí, estoy equivocado. Tiene que nacer por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto es lo que nos dice 2 Corintios 2:16. Olor de muerte, olor de vida. Exacto. Haciendo buenas obras, tenemos olor de muerte inclusive. Haciendo nuestras propias obras. Exactamente. Franz. Algo interesante que podemos ver también en la cita es que dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y estoy seguro de que hasta ahora han pasado más de 6,000 años desde que el pecado ha entrado a este mundo. El Señor ha dado mensajes claros a sus hijos fieles. Siempre sus hijos fieles han esperado la venida de Jesús. Y por mucho tiempo, como Job, como Daniel, y en los tiempos de Jesús vino, se cumplió la misión, pero luego que Jesús se fue al cielo, seguía la esperanza dentro de toda la comunidad. Y pasó mucho tiempo, hasta los tiempos de Elena G. de White. Antes, Lutero, Juan Hus, ellos continuaban con esa misma esperanza. O sea, no habían desviado, o sea, su visión. Tenían la fe centrado de que Jesús iba a venir. Ahora nosotros nos encontramos, en los tiempos de Elena G. de White, ella predicó bastante la venida de Jesús. Ellos esperaron. Nosotros hemos visto grandes acontecimientos, pero actualmente esa esperanza continúa y continúa. Y más viva que nunca en realidad. Exacto. Ahora vivimos en un tiempo más difícil todavía, en el cual nosotros tenemos que levantarnos con fuerza y poder. Yo quiero leer una cita en el que es muy claro. Está San Mateo capítulo 24, versos 48. Voy a leer solamente unos 3 versos. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe qué? El Señor Jesús viene pronto y nosotros sabemos, usted y yo somos siervos de Él. Jesús ha demostrado grandemente cuando se humilló cuando hizo el servicio de lavar los pies en el último momento cuando iba a estar con sus discípulos antes de su muerte. Es un gran ejemplo que nos muestra a nosotros. Si Jesús se puso humildemente a lavar los pies, ¿cómo nosotros no podemos hacer mucho más viendo aquel gran ejemplo? Y actualmente, en el mundo actual, hay mucha gente que está que está pasando por esta situación. Dice, Jesús, no sabemos cuándo va a venir. No sabemos el día, la hora. Sí, no sabemos. Pero sabemos por los acontecimientos que Jesús está a las puertas. Ahora, mucha gente dice, Jesús va a venir de aquí a unos años todavía.
Yo diría a aquellas personas que Jesús está a las puertas. No quiere Jesús que nosotros digamos como este siervo malo, predecir el tiempo y decir, falta mucho. Sin embargo, está a las puertas. Jesús a nadie quiere que se pierda. Por eso nos ha dado este gran mensaje para que nosotros tomemos y realmente tomemos el papel de siervo, de servir a los demás, a los que necesitan, a los que están a nuestros alrededores, ¿no? Después digamos también que Lutero y todos los que vinieron antes, como vos decías, no tenían la luz en cuanto a la profecía que tenemos nosotros como pueblo hoy en día. Nosotros hoy sabemos lo que significan las bestias de Daniel y Apocalipsis, sabemos qué poder representa cada una de las bestias, sabemos que están todas hoy latentes, están todas trabajando y sobre un objetivo común. Todo eso ya lo sabemos. Entonces sabemos que hoy estamos en el cumplimiento de la venida del Señor. El Señor está en el umbral de la puerta parado para ya descender. Estamos muy pronto a la venida de Jesús. Entonces nosotros, la realidad es en qué nos tendríamos que ocupar. O sea, ahí es donde creo que tenemos que enfocar un poquito. Si yo creo que el Señor se va a tardar, y entonces sigo trabajando, sigo comprando, sigo vendiendo, sigo con mi vida como venía hasta el día de hoy, bueno, y sigo disfrutando del dinero, de lo que pueda llegar a hacer o no. Si yo creo realmente que el Señor viene, tengo que tratar de que otros puedan entender eso, porque es mucha, si no la gente que se va a perder en este mundo. En este mundo hay más de 6.000 millones de personas, 6.000 millones de personas, de las cuales no sé cuántas conocen en realidad todo el mensaje, ¿no?, que tiene Dios para darles, el mensaje de salvación. Y nosotros como siervos debiéramos llegar a todas esas personas. Si dijéramos que logramos predicar a muchas personas, ciudades quizá, y les decimos y entienden que Cristo viene pronto, pero ¿cómo les explicaríamos cómo prepararnos para su segunda venida? La verdad es que la explicación es más vale un ejemplo que una explicación, ¿no? Cuando nosotros vemos lo que le decían de Jesús las personas, cuando leemos los evangelios y qué decían las personas de Jesús, él les hablaba, y no como los escribas y los fariseos, sino con autoridad. ¿Por qué decían eso? Porque Jesús todo lo que predicó lo vivió. Una cosa que a mí me llama mucho la atención, y que ahí es donde uno por ahí puede hacer un poco de hincapié en el espíritu que tenía Cristo, y que tiene, y que nos da a nosotros, es que Él, siendo el Rey, el Creador del universo, de todo lo que ves y de lo que no ves, porque hay cantidad de galaxias, de estrellas y de lugares que nosotros no tenemos ni la más pálida idea que existen, y existen, los creó y están ahí. Y no sabemos cómo, pero estamos siendo observados también. Sabemos que estamos siendo observados por todos esos mundos que no cayeron, y que la Tierra es el único lugar que cayó, y estamos siendo observados para que el pecado no se vuelva a levantar en ningún lugar del universo. Por eso siguió el pecado acá en la Tierra, para que viésemos todo el universo, las consecuencias. Lo que no puedo creer es que alguien como el Creador se haya hecho, es como decir, el jefe de la fábrica se hizo el cadete para llevar y traer los sobres de las cartas que tienen que mandar de esa fábrica a otros lugares. O sea, es el espíritu justamente al revés de lo que tenemos acá en la Tierra. El espíritu de acá en la Tierra, ¿cuál es? Y si le tengo que pisar la cabeza al que está delante mío para ganarle el cargo, se lo voy a pisar. Y si tengo que cavarle la fosa y hacerle mala propaganda, lo voy a hacer con tal de tener un puesto más adelante y tener un mejor sueldo y poder llegar algún día a ser el ejecutivo más importante. Pero acá estamos hablando de un espíritu totalmente diferente al de la Tierra. Estamos hablando de un espíritu contrario, de alguien que es el más importante de la creación, a llegar a ser el siervo de la creación, a llegar a dejarse morir para salvar al ser humano. Y eso es lo que es más difícil de entender, que eso es la gran obra que tiene Dios por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender. Y sus agentes, sus obreros, ¿no?, sus siervos. Hay una cita que quiero compartir y me llama mucho la atención. Está en el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 20, y dice: lo que profesamos es muy exaltado. Como adventistas observadores del sábado, profesamos obedecer todos los mandamientos de Dios y esperar la venida de nuestro Redentor. Un solemnísimo mensaje de amonestación ha sido confiado a los pocos fieles de Dios. Debemos demostrar por nuestras palabras
y obras, que reconocemos la gran responsabilidad que se nos ha impuesto. Nuestra luz debe resplandecer tan claramente que los demás puedan ver que glorificamos al Padre en nuestra vida diaria, que estamos en relación con el cielo y como coherederos con Cristo Jesús, para que cuando Él aparezca con poder y grande gloria, seamos como Él. Todos debemos sentir nuestra responsabilidad individual como miembros de la iglesia visible y trabajadores de la viña del Señor. No debemos esperar que nuestros hermanos, que son tan frágiles como nosotros, nos ayuden, porque nuestro precioso Salvador nos ha invitado a unirnos a Él y a unir nuestra debilidad con su fortaleza, nuestra ignorancia con la sabiduría, nuestra indignidad con su mérito. Ninguno de nosotros puede tener una posición neutral. Nuestra influencia se ejercerá en pro y contra de Jesús. Somos agentes activos de Cristo o de enemigos. O recogemos con Jesús o dispersamos. La verdadera conversión es un cambio radical. La misma tendencia a la mente y a la inclinación del corazón serán desviados y la vida llegará a ser nueva en Cristo. Dios, el Señor Jesús, quiere que sus hijos realmente sean verdaderos representantes en esta tierra. Amén. Nosotros somos embajadores, nosotros somos un sacrificio vivo para Dios, como dice Romanos. Estamos hablando de todos los versículos de la lección. Y si vemos a una persona que presenta una ofrenda, no tiene que ser siempre, o sea, a un santo, puede ser algún otro imagen, algún otro ídolo. Cuando presenta algo, una ofrenda, siempre es especial. Ahora yo digo, nosotros como personas que creemos en Dios y que profesamos ser adventistas y que predicamos el mensaje, ¿cuánto más debemos llevar un sacrificio a Dios? O sea, ¿cómo debe ser preparado? Sacrificio vivo, ¿no? Romanos 12 dice que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Pero, ¿será aceptable este cuerpo que yo tengo? O sea, tenemos que ver si realmente estamos educando, si estamos cuidando como templo del Espíritu Santo para poder presentar. Porque un sacrificio, cuando se presenta de la mejor y no cualquier ofrenda, ¿no? Exacto. Tú mencionaste una palabra muy importante Podemos cuando ir leíste más allá, la cita. Dijiste la palabra obras. Viene a mi mente cuando tú mencionas la ofrenda, el sacrificio perfecto, y mencionas que no somos perfectos y que no podemos presentar nuestras propias justicia. Entonces, Sí. ¿de quién Mostramos la y otra. dónde vamos a conseguir eso? En Cristo Jesús, porque Él dice, te aconsejo que compres de mí, le avisa la Odisea, oro afinado en fuego, vestiduras blancas, lo compras de Jesús. Pero ¿cómo lo compras si vos no tenés plata? Él te lo regala. Esa es la buena noticia. Entonces, ¿no? lo que Jesús quiere es que nosotros lo pidamos y Él nos lo va a dar gratuitamente. Exactamente. Eso podríamos llamar que es gracia, ¿no? Viene todo y proviene de Él. La gracia es una palabra tan grande que hay veces que la mente humana no la puede discernir con claridad, porque es mucho más profunda de lo que pensamos. Y la gracia ahora, recién teníamos, cuando hablábamos, cuando recibimos el Espíritu Santo, si cuando nos bautizamos, o cuando estábamos hablando antes en la mesa, ¿no? Y yo les contaba que lo recibí antes de bautizarme, porque ahí es cuando Dios me abrió la mente y me fue mostrando el camino. Yo creo que para cada persona que escucha la palabra de Dios hay una oportunidad. Está en si le van a hacer caso o no. Pero el Espíritu de Dios, conociendo al Dios de la Biblia, nosotros sabemos que Dios no deja a nadie sin llamar. No deja a un solo ser humano sin que tenga la posibilidad de salvarse. No deja a ninguna persona sola. Todos van a tener y todos tienen la oportunidad de salvarse y de conocer este evangelio que hemos conocido nosotros. Pero nosotros también tenemos que ser responsables en esto que estamos diciendo y que estamos hablando, de tener el conocimiento exacto para que la gente pueda discernir con claridad lo que dice la palabra, ¿no? ¿Quieres mencionar algo, Franz? Viendo en el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 17, es una de las citas que es muy conocidísimo por muchas personas y especialmente por aquellos que predican actualmente que la venida de Jesús está cerca a las puertas. Y dice
Dice la cita: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es una de las características que el pueblo de Dios en los postreros días, o sea, ahora. En la época que se cumple el Apocalipsis. Exacto. Y ahora es en el momento que nosotros estamos viviendo. Y dice, el dragón, sabemos que el dragón es Satanás, se llena de ira contra la mujer es la iglesia pura de Dios, y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el residuo de la descendencia de la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Actualmente habrá solamente un grupo de personas, y nosotros sabemos ese residuo también, ¿qué quiere decir? Lo que queda. Exacto. No está diciendo todo es pueblo de Dios. Exacto. Hay un residuo, dice. Y muchas veces las personas no me han dicho, nada, nosotros somos la iglesia remanente, dice. Pero la iglesia remanente, ¿qué es realmente? Muchos dicen que la iglesia adventista es el pueblo remanente. Sin embargo, Dios tiene dentro de la iglesia adventista el remanente, aquellos que realmente son fieles, aquellos que predican la verdad con fuerza y poder sin tener miedo al que está al frente, que lo está mirando, aquellos que no temen, o sea, predicar la verdad presente. Podemos decir que la iglesia triunfante, la iglesia militante no es la iglesia triunfante, como... En realidad nosotros no podemos decir quién se salva y quién se pierde. Solamente Jesucristo va a saber eso. Solamente Él lo sabe. Lo que está diciendo la Biblia es que hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Es al contrario de lo que está diciendo todo el mundo. No se puede guardar los mandamientos. Acá Jesucristo se propuso, por obra y gracia del Espíritu Santo, tener un pueblo preparado que guarde los mandamientos de Dios. ¿Y por qué? Porque ese pueblo es el que tiene que hacer la misma obra que hizo Él. Tiene que enseñarle a toda la humanidad a guardar esos mandamientos de Dios. Él hizo esa obra. Cuando vino a la tierra, ¿qué hizo? Vino y mostró cómo guardar los mandamientos y poner los mandamientos en el contexto y en el lugar que va cada uno de los mandamientos. Y si nosotros analizáramos, sería muy bueno un día hacer un programa para analizar cada uno de los mandamientos de Dios. ¿Para quién es el bienestar? ¿Para Dios o para nosotros? ¿A quién benefician los mandamientos de Dios? Muy ¿A Dios o a nosotros? Mencionas guardar los mandamientos. Jesús los guardó. ¿Cómo lo podemos guardar nosotros? Y Jesús mostró el equilibrio de guardar los mandamientos. Cuando los fariseos, cuando en los hebreos decían que no llevaban el pañuelo adentro del bolsillo porque era trabajo y en sábado no había que hacer trabajo, entonces no podían sacar el pañuelo de adentro del bolsillo para sonarse la nariz, lo llevaban colgando. Entonces Jesús, ¿qué vino? Vino a mostrar que había muchas tradiciones que tenían los fariseos y que no eran las cosas como ellos decían. Inclusive sanó gente en sábado. Y eso lo utilizan otras religiones para decir, en realidad el sábado no hay que guardarlo más porque Jesús sanó gente en sábado. Si Jesús no le cobraba nada a nadie, ¿eso no era trabajo para Jesús? Eso era misericordia de Dios. Entonces hay confusión en todos estos aspectos y hay que aclararlos, porque Jesús vino ¿a qué? No he venido a abolir, sino a cumplir la ley de Dios, dice Mateo 5, 17 y 18. Él cumplió cada uno de los mandamientos y por eso tuvo la posibilidad de salvarnos a nosotros y de darnos esta gran obra del Espíritu Santo para llevarnos a lo que acabamos de leer, a guardar esos mandamientos de Dios. Esos mandamientos de Dios los podemos guardar solamente por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque así lo demuestra, pero eso ya lo sabía el pueblo, porque el profeta Ezequiel ya lo había escrito. Ezequiel 36, 25 en adelante dice que Él nos va a cambiar el corazón de piedra y nos va a poner en un corazón de carne y nos va a hacer que guardemos sus mandamientos. Esa siempre fue la obra de Dios. Nosotros no tenemos poder para sobreponernos al pecado y a la maldad que tenemos, pero sí la obra de la refrigerante del Espíritu Santo. Él nos puede ayudar. Amén. Leamos nuevamente Hebreos capítulo 10, versículo 23 en adelante. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí muy importante la palabra estimularnos al amor
y a las buenas obras. ¿Cómo podemos hacer eso? Estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras. Ese versículo está hablándole a los hebreos. ¿Por qué? Porque los hebreos eran el pueblo verdadero de Dios. Fíjate, la carta es a los hebreos. Entonces, ¿qué está diciendo? Como que vos, como pueblo de Dios, estamos hablándole acá a los adventistas mismos. Entre nosotros los adventistas mismos, tenemos que estimularnos a las buenas obras. Y sabemos que somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y como el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, así dice que cuando un miembro se duele, los otros también se duelen de ese miembro. ¿Por qué? Porque son todos miembros del mismo cuerpo. Y eso es lo que tendría que pasar. Hay veces que pasa y veces que no pasa. Eso depende a qué iglesia pertenezcamos, ¿no? Pero la realidad es que tendría que pasar siempre. Que cada uno tendría que velar por estar lleno de amor y lleno del Espíritu por cada hermano. Para que en definitiva este amor entre nosotros se refleje en la realidad y que los de afuera miren y digan qué hermosura, mira estos cómo se tratan, mira cómo se aman, mira cómo se ayudan unos a otros en la salvación. Una comunidad de siervos donde no hay peldaños, donde no hay lo que hizo puestos. Moisés, ahí podemos caer al ejemplo de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Moisés tenía un espíritu que es el verdadero espíritu que Dios tiene y que Jesús tuvo y que Esteban también tuvo y que nosotros podemos tener. Un espíritu desinteresado, un espíritu de ser siervo y de amar. ¿Por qué? Porque en lo que yo juzgo a otro, en ese mismo momento que estoy juzgando a mi hermano, puedo estar cayendo yo en el mismo pecado. Problema. Porque Dios hace eso y permite eso. Permite que en lo que yo juzgo a otro caiga en ese mismo pecado. Entonces, ¿qué hace eso? Me va transformando la mente al punto de ser más misericordioso en la opinión, como fue Moisés. ¿Y Moisés qué hizo? Intercedió por el pueblo. Cuando Dios quería destruir al pueblo porque ya lo habían dejado antes de arrancar, Moisés intervino y dijo, no lo destruyas, Señor, sino quítame del libro que has escrito, del libro de la vida. Él está diciendo que yo pierda la salvación si va a destruir a todo este pueblo. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo se entregó a sí mismo para salvar al pueblo. Eso es muy bello. Y eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Si nadie tiene mayor amor que uno dé la vida por sus amigos, dice. Pero para poder llegar a eso, tenemos que ser amigos. Y esa es la obra del Espíritu Santo. No puede haber amor si no está el amor Exacto. moviéndonos, motivándonos. O sea, la estimulación no proviene solo de nosotros, sino es Dios mismo quien nos estimula. ¿Quieres mencionar algo, Franz? Solo viendo un poco más al respecto de lo que el ser humano debe hacer actualmente. Muchas personas dicen que hoy en día nosotros podemos usar, todo medio para poder llegar a la gente. Y dicen que aún tenemos que ser como ellos. Y esto, está fuera de contexto porque si bien vemos, Elena G. de White, ella mencionó diciendo que solamente un método, que es el método de Cristo, será el que va a dar éxito para llegar a las almas. Amén. Y nosotros tenemos que tomar ese método, porque en muchos lugares que he ido, siempre he visto diferentes métodos que salen de esta manera, así, con la salud, con la comida, con la música y muchas otras cosas. Sin embargo, dice nuestra hermana Elena G. de White que solamente el método de Cristo será el que va a tener éxito. Y nosotros debemos estudiar este punto de manera, con mucha importancia para nosotros, que tiene que llevarse a cabo. Usted no puede crear su propio método para poder reemplazar por uno que es de Cristo. Jesús empezaba a socializar con las personas, empezaba a armonizar y empezaba a ver sus necesidades. Y al final recién les decía, vengan, seguidme. Se preocupaba por sus necesidades, ahí está la clave, ¿no? En preocuparse por esa necesidad de la gente. Pero si yo parece que me preocupo por la necesidad de la gente, no es fidedigno. Tiene que ser fidedigna la preocupación. Porque hay gente que se da cuenta si vos te preocupás en serio o no. Exacto. Y esa es la diferencia que hacía Cristo. ¿No? Amén. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Terminando la cita que tú mencionas, hablando acerca del método de Cristo. Y yo creo que ese es el llamado que Dios nos hace, servir con el método de Cristo. Muchas gracias, Franz. Muchas gracias, Gastón, por habernos acompañado.
Y a ti, amigo, muchas gracias por haber reflexionado esto de la palabra del Señor, deseando que esto sea una obra viva en ti también, que pueda servir a los necesitados, a los pobres. Búscalos. Ora al Señor, que sea el Espíritu Santo el que te guíe. Y verás cómo nos estamos preparando para la patria celestial. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.